Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar con nuestras invitadas sobre el razonamiento probatorio en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un código que va a marcar un antes y un después en la historia del derecho mexicano. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año 2023 y comporta un conjunto de retos muy importante, no solamente para los operadores del sistema de justicia a nivel federal y local, sino en general para cualquier persona que se interese en las instituciones jurídicas del país. Para entender el alcance del tema del razonamiento probatorio en el nuevo código, le doy la bienvenida al programa a la magistrada Paula García Villegas. Magistrada, bienvenida. Gracias, Miguel. Al contrario, es un placer estar aquí contigo. Es un placer estar con la señora magistrada Cecilia también, a quien conozco y admiro profundamente, Ceci. Y Miguel, siempre tus conocimientos y cómo interpretas las normas me gusta mucho. Gracias, bienvenida. Gracias. Y también le doy la bienvenida al programa a la magistrada Cecilia Armengol Alonso. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto recibirte en este El gusto programa. es mío. Qué amable eres. Estar aquí. Oye, pues empecemos. Cecilia, te planteo, te pregunto esto. Por destacar quizá la importancia del razonamiento probatorio, de tener pruebas que acrediten los hechos, el contexto fáctico de un caso, porque a mí me da la impresión que no son temas que, digamos, estén muy difundidos en la formación de los juristas. Normalmente estudiamos el derecho a partir de normas, a partir del estudio de fuentes del derecho. ¿Qué dice el código? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la jurisprudencia, el precedente? Pero esta dimensión fáctica del ejercicio profesional del derecho quizá esté un poco relegada. Un primer comentario, por favor. Sí, como bien lo comentas, realmente el tema de razonamiento probatorio y toda esta función del el conocimiento del juez frente a un caso, pues pareciera, quizás en nuestra forma de abordar el estudio del derecho y de las decisiones judiciales, pareciera que es un elemento secundario, pero en realidad es uno de los elementos torales para cualquier procedimiento. Y bueno, esto básicamente porque al tener un proceso en donde se enfrentan algunas partes con alguna controversia, existen hechos en contradicción, pues aquí tenemos que la prueba es precisamente el elemento que nos va a llevar a descubrir si esos hechos son verdaderos o son falsos, ¿no? Eso es lo primero que habrá que decir. Entonces, como primer punto, pues la prueba es precisamente, tiene por objeto el poder demostrar la veracidad o la falsedad de los hechos. Y la labor del juzgador o de la juzgadora es precisamente encontrar si existe esa capacidad de demostración, dependiendo de los medios probatorios, de cada legislación permite, esto es, algunas pruebas tienen que ser permisibles, pertinentes y siempre idóneas. Y la idoneidad se refiere a que estén dirigidas precisamente a demostrar esos hechos, ya sea a base de la acción de la parte actora o bien de la excepción de quien se defiende. Y bueno, ahora pues con este nuevo Código Único de Procedimientos Familiares y Civiles, pues sí estamos aquí analizando que tendremos una tarea no sencilla, ¿no? Es un código que trae muchas instituciones y quizás también recoge algunas cuestiones procesales que ya se trataban en la doctrina por varios tratadistas, pero ahora pues ya se nos da una guía concreta en esta normativa de cómo vamos a razonar y en concreto cómo se van a valorar las pruebas. Ese es un tema que ahorita vamos a abordar. A ver, en primer lugar, cuando te referías a la pertinencia, a la idoneidad probatoria, estos son criterios normalmente en el derecho comparado de admisibilidad. Ujú. Y me parece, Cecilia, ahí también te pido un primer comentario introductorio, digamos, a esta reflexión, que en México hay una cierta laxitud en comparación con otros países en el tema de la admisibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que me da la impresión que las personas juzgadoras tienen una práctica de admitir todo en una comprensión muy doméstica de el derecho de acceso a la justicia, pero a la hora de la valoración, ahí es donde ahora sí aprietan bastante a las partes, ¿verdad? Pero yo creo que viene el caso tu reflexión de idoneidad, pertinencia, que la prueba sea relevante, etcétera, para efectos de una admisibilidad.
¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, aquí podríamos recoger lo que ya han establecido algunos tratadistas estudiosos sobre el tema y que nos dicen, bueno, en el razonamiento probatorio hay que tomar en cuenta precisamente estas tres o incluso por ahí también dice cuatro etapas de la prueba, ¿no? La primera es eh, la admisión de la prueba, el ofrecimiento. Obviamente hay un estándar para poder admitir las pruebas, esto es, tienen que ser pruebas válidas, por ejemplo, lo vemos mucho en los procedimientos penales, aunque aquí estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles, pero bueno, no es válida la admisión de pruebas ilícitas obtenidas por medios ilícitos. Y del mismo modo, también la misma regulación, pues tiene que limitar la prueba en cuanto a plazos. No existe una etapa postulatoria, entonces, pues la prueba, digamos, pertinente, pues va a ser la que se ofrezca dentro de estos plazos. Y digamos que es la primera etapa. La segunda etapa es precisamente esta revisión o este actuar del juzgador o juzgadora que va a decidir si se admite o no se admite la prueba, precisamente porque cumple o no cumple con los requisitos de ley, entre ellos precisamente verificar que sea idónea. Y lo idóneo es que esté dirigida a probar el hecho que es base de la acción o de la excepción. Si no tiene nada que ver con los hechos de la demanda o lo que se está narrando, pues realmente estamos hablando de una prueba impertinente que no tiene caso que forme parte del acervo probatorio. Otra etapa relevante es el desahogo de la prueba en sí misma, que esto dependiendo de la naturaleza, pues habrá también estándares o requisitos que cumplir. Digamos, las documentales sabemos que por su propia naturaleza se desahogan, pero pudieran ser, de ser objetadas, pues quizás dieran pie a otro medio probatorio, como fuera una pericial, en caso de que se objete la falsedad del documento o de la autenticidad de la firma, y eso pues lleva también a otro proceso dentro del mismo, que va siendo ya parte de razonamiento del juzgador o de la juzgadora, porque todo ello va a influir precisamente a poder llegar a una convicción o al descubrimiento de si el hecho planteado es verdadero o es falso. Y ya una cuarta etapa podríamos hablar precisamente que es esta valoración, que es en donde los juzgadores, las juzgadoras, pues tendrán que exponer, al menos así nos dice ahora el Código Único de Procedimientos Familiares y Civiles, tendrán que exponer los razonamientos que los lleven a su convicción. También aquí, bueno, un dato interesante es que si bien ya nuestras legislaciones ya teníamos un sistema mixto en cuanto a la valoración, esto es que hubiera una discrecionalidad del juez para ciertas pruebas, pero había también un sistema tasado en la valoración de algunas pruebas, ¿no? Como que aquí también sigue un documento público, pues sigues haciendo prueba plena. Pero, por ejemplo, en cuanto a la valoración ahora de lo que todavía llamamos confesional, pero ahora el Código Único nos dice declaración de parte propia, pues ya queda básicamente a esta apreciación libre de los juzgadores. Oye, a ver, nos acabas de poner todo el menú. Nos acabas de poner un conjunto de temas de la mayor importancia. Nada más para quienes nos están viendo, en relación al primer punto de que la prueba sea pertinente, idónea, relevante, traigo a colación el artículo 268 para que usted vaya a la fuente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice que las pruebas deben referirse a los puntos cuestionados, ¿no? Ujú. Ahí está la correlación lógica. Y esto también, Cecilia, me parece que tendrá que ser, en su caso, motivo de acreditación argumentativa por las partes. Es decir, la persona juzgadora puede decir, acredítame que en efecto se está cumpliendo con lo mandatado en el 268 para el tema de admisibilidad, ¿no? Yo creo que Sí. ahí hay un buen reto. Ahora, te planteo otro asunto. Decías tú, bueno, ¿qué sucede en esa etapa del desahogo? Y específicamente te pregunto por el desahogo de la prueba testimonial. Ujú. La documental, tú ya lo comentaste, eh, se desahoga por su propia naturaleza, puede haber cuestionamiento de contenido del documento, puede haber cuestionamiento de autenticidad de la firma, pero eso nos lleva a otro carril, digamos. Pero en el desahogo de la prueba testimonial yo creo que hay grandes retos, yo creo que hay grandes desafíos y también en ese mismo punto te pido un comentario sobre la intervención de la persona juzgadora.
Yo creo que esa dirección procesal que en general el código le asigna al juzgador desde el inicio, desde el artículo cuarto, quinto, en el tema prueba testimonial es fundamental, ¿no? Un comentario. Sí, sí, también se analiza, ¿no? Que esta legislación, pues desde inicio, a ver, a mí me llama la atención que uno de los principios de los procedimientos lo señala como la colaboración de las partes, ¿no? Es un principio colaborativo y entonces a mí me lleva a reflexionar si realmente el objetivo de los procesos civiles y familiares es el descubrimiento de la verdad formal o bien la verdad real o material, ¿no? Como se distingue. Este es un debate. Sí, y lo planteo así porque lo que comentas de la prueba testimonial, se permite que el rector del proceso, esto es quien esté llevando el juicio, eh, pueda replantear preguntas una vez que se está deshogando la testimonial. Bueno, ahí se establecen las reglas, ¿no? Para poder respetar este principio de contradicción, pues el oferente hará las preguntas y luego habrá esta posibilidad de que la contraparte también haga sus preguntas y se deja abierta la posibilidad de que el juzgador o juzgadora también haga preguntas, pero entonces nos dice así, si se trata de asuntos civiles, esto es de estricto derecho, solamente es con el fin de aclarar cuestiones, porque el juzgador no podrá, eh, vamos, ingresar o poder proponer algunos hechos que no hayan planteado las partes, ¿no? Entonces el juez puede o la jueza puede participar, pero con una limitante en los casos de estricto derecho. Y luego nos dice, pero si estamos en un juicio familiar, aquí sí el juzgador, y creo que así lo establece el artículo, como el objetivo es la búsqueda de la verdad, y aquí no es la verdad formal o la que quieran plantear los litigantes, sino la verdad de la situación, porque existe un interés público y social en las cuestiones familiares por este principio de protección a la familia, principio del interés superior del menor, entonces ahí sí va a haber libertad del juzgador o juzgadora de preguntar y poder alimentar nuevas cuestiones a la litis del juicio. Entonces, Ahí sí es también, interesante. Cecilia, si me permites, remito a la lectura del artículo 295, donde en efecto hace esta distinción que citas, que además yo creo que tiene que ver con la índole, con la naturaleza, digamos, de la materia. En materia civil se defienden intereses que son propios y exclusivos de las partes. En materia familiar dices muy bien, bueno, hay un interés social, hay un objeto que va más allá de las partes que hay que proteger. Y ahí es donde, por ejemplo, en materia familiar dice, en este caso la autoridad jurisdiccional estará facultada para cuestionar a la persona testigo sin limitación alguna, cosa que en materia civil tiene como límite lo que bien señalabas, de no incorporar nuevos hechos, etcétera, sino simplemente de naturaleza aclaratoria. Pero agrega, en aras de allegarse de la verdad material, Sí, la verdad real. la verdad real. Y a diferencia de un asunto civil de estricto derecho que, bueno, con la verdad formal basta, con la verdad que quieran las partes mediante sus acciones y defensas o excepciones, eh, presentar o demostrar ante el operador jurídico. Entonces, Es una gran diferencia. ujú, Que también nos habla, creo yo, Ceci, que al final esta disposición refleja en parte, hay otras disposiciones del Código Nuevo Santiago, pero te lo planteo en relación a esta específicamente, este 295, de la diferencia entre la materia civil y la familiar. Los valores que están ahí inmersos, la forma de comprender cada una de estas dos materias, ¿no? sí, así es. Sí, creo que el desarrollo, como lo estamos ahora observando, pues va encaminado a que completamente el derecho familiar se emancipe del derecho civil, ¿no? Para que sea una rama quizás más del derecho público, en donde pues sí hay intereses privados, pero hay eh, intereses sociales comunes, precisamente porque la familia es el núcleo esencial de toda la sociedad. Y la familia, hablo de todas las conformaciones que puedan existir de una familia. Oye, y ahí también en una lógica de derechos humanos, Claro, porque sí, las instituciones del derecho de familia mexicano hoy en día pues están todas, digamos, influidas sí, por los derechos humanos. influidas y ya transformadas, ¿no? Todas, por ejemplo, ahora lo vemos, todo lo que conocíamos como las presunciones de filiación, ¿no? Sí. Entonces, lo que se dice ahora, este desacoplamiento de la filiación biológica, pues
realmente ha quedado atrás, no solamente por la influencia o el reconocimiento de los derechos humanos, sino también por todos los avances tecnológicos. Entonces, el derecho familiar sí ha sido una de las ramas del derecho que mayor transformación ha tenido a una velocidad pues inesperada, que me parece que los órganos jurisdiccionales pues estamos ahí como que un poco complicados para poder llegar a la velocidad que se requiere, ¿no? Oye, y esto se proyecta en lo procesal también, ¿no? Claro, Aquí sí. tenemos un ejemplo, pero no nada más es el derecho familiar sustantivo, digámoslo así, sino que el proceso familiar ha cambiado. Sí, 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 el proceso familiar ha cambiado y evidentemente la tendencia es que pues sea mucho más ágil, es por eso preferible un proceso oral, también que se decanta para que sea preferible un medio alternativo de solución de controversias, también que es uno de los principios, y no nada más de los asuntos familiares, también de otros asuntos civiles, también dice, bueno, siempre en cualquier juicio lo preferible va a ser la conciliación, y aquí vuelvo a lo de, entonces, ¿qué preferimos? ¿La verdad formal o la material? ¿No? Porque si queremos la conciliación, no nos va a llevar a la verdad real. Claro. Pero bueno, al final de cuentas, pues es también una buena propuesta y evidentemente congruente con el 17 constitucional. Y con la idea de que yo creo que el proceso jurisdiccional tiene que ser un espacio de resolución de problemas que a lo mejor en efecto en algunos casos deje de lado la verdad material, pero que para las personas que forman parte de un proceso judicial les resuelva el problema. Ujú. Yo creo que eso no tenemos que olvidarlo. Sí, eh. claro. Oye, y en el tema también, para seguir en esta cuestión del desahogo de la prueba testimonial, el código permite, y es una de las cuestiones que yo creo que más va a llamar la atención, un desahogo de prueba testimonial de forma virtual. Ujú. O remotas, sí. Coméntanos esa posibilidad, porque también, así como ahorita dijiste, bueno, los jueces, las personas juzgadoras tenemos que ir aprendiendo, pues esto yo creo que es un reto para postulantes y estudiantes de derecho, vaya, para todo mundo, ¿no? Sí, sí, esta propuesta y todo lo que viene para poder implementar procesos juicios en línea o por medio de estas tecnologías, en realidad, pues pareciera que fuera novedoso, pero bueno, ahora en la situación de la pandemia, todos pues, fuimos testigos de que sí es posible, ¿no? Entonces, también aquí me parece que esta posibilidad que da el código de poder tener desahogos de testigos de forma remota, viene muy de la mano también con el reconocimiento de personas vulnerables, ¿no? Entonces, también por ahí hay algunos artículos que dicen, bueno, cuando una de las partes se autorreconozco, diga, estoy en una situación de vulnerabilidad, ya sea por edad, ya sea por condición de discapacidad, y por eso sea difícil o imposible acudir al local del juzgado a poder desahogar alguna diligencia, pues existe la posibilidad de hacer estas audiencias o desahogo de pruebas en vía remota. Entonces, claro que me parece que aquí el legislador fue cuidadoso en poder establecer también un estándar de cómo se va a validar esta diligencia de forma virtual, ¿no? Y por eso ahí pone requisitos de que, bueno, se tiene que cerciorar que la persona está libre de cualquier asesor al momento de contestar a las preguntas, se tiene que verificar, bueno, que la identidad, ¿no? Por decirlo menos, y precisamente que se tengan las posibilidades técnicas, esto es que exista una computadora, una cámara, un buen audio, una conexión a internet que no vaya a cortar la diligencia a la mitad del desahogo, y todo ello para garantizar precisamente que, pues, que pueda validarse lo que está sucediendo en ese desahogo, lo cual yo creo que pues es muy buena idea, ¿no? Ahora el punto va a ser realmente cómo lo vamos o cómo se va a materializar, ¿no? Porque también sabemos que pues aquí todo esto es susceptible o más bien es necesario tener esta infraestructura, ¿no? En los tribunales, en los juzgados, para poder realizar o materializar estas decisiones del legislador. Sí, yo creo que el código, en efecto, la lectura correcta que hace Cecilia, pues permite esa posibilidad. Ya la ejecución material comportará una serie de pues, requisitos hasta de orden de infraestructura, de presupuesto, desde luego de viabilidad práctica para identificar al declarante, para asegurar condiciones de autonomía y libertad
dice el artículo, también por si quiere usted remitirse, artículo 957, fracción tercera, para, pues ahora sí, lo voy a decir de manera coloquial, para que no le estén soplando las respuestas al testigo, ¿verdad? Todo eso va a ser un gran reto y creo que lo va a ser también, Cecilia, para personas juzgadoras, Sí, para claro. ustedes como rectores, como impulsores del procedimiento. Bueno, eso en relación al desahogo probatorio. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con nuestras invitadas del importantísimo tema del razonamiento probatorio en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este gran resultado de la actividad legislativa que me atrevo a decir que marca un antes y un después en la historia del derecho mexicano, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 7 de junio del año 2023. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre el tema del razonamiento probatorio en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Magistrada Paula García Villegas, bueno, pues siguiendo la conversación sobre el tema del razonamiento probatorio y del desahogo probatorio, llama la atención, y ahí es donde te pido, Paula, si fueras tan amable un comentario, esta tarea, decía Cecilia hace un momento, de rectoría de la persona juzgadora en materia de desahogo de admisibilidad, desahogo de pruebas, etcétera. Un papel importante, un compromiso de aplicar la justicia con gran responsabilidad, creo yo. Coméntanos, por favor. Sí, este código es un código técnico y este código fue una construcción que se hizo con varios sectores que están relacionados e involucrados aquí en la hechura. Y para mí es una joya legislativa. Y uno de los artículos que a mí más me gusta en calidad del Poder Judicial de Juzgadora Federal es el artículo 262, porque realmente tiene un telos que es llegar a la verdad y que no existan asimetría entre las partes. Muchas veces, y el llamado de la justicia o la crítica que se hace a la justicia, Miguel y Ceci, es porque por parte de las personas justiciables hay un sabor de boca en el sentido de que hubo inequidad y que el más poderoso, la parte más poderosa, siempre obtiene o casi siempre obtiene una razón que a veces en justicia no le corresponde. Y este artículo 262 establece, y ahora sí por lo técnico que es, traje la computadora, dice, la autoridad jurisdiccional de oficio podrá decretar en todo tiempo, no nada más en el periodo probatorio, al inicio, a la mitad o al final del juicio, sino claramente dice en todo tiempo es a lo largo de todo el juicio, Miguel, sea cual fuere la naturaleza del procedimiento, la que sea, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Entonces aquí tenemos dos palabras claves. Primero, decretar en todo tiempo y segundo, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Esta parte del 262, Paula, Es una joya. pero ¿qué imagen de la tarea jurisdiccional te está enviando? ¿Es una persona juzgadora proactiva? Mira, a mí me parece que es un nuevo llamado a la justicia. A mí me parece que es llegar claramente a la justicia material y al punto litigioso que se tiene que resolver de origen, la fuente. Normalmente en los juicios lo que se ve, sobre todo en civil, mercantil y a veces familiar, los familiares son los más tensos en la actualidad, pero hay un tronco, que es la rama del litigio, donde inicia todo, y las partes empiezan a tener desavenencias serias y se ramifica el conflicto, pero se ramifica de tal magnitud que la rama pesa más que el tronco y se cae. Y empiezas a ver una litis que no era la litis principal por las rencillas que hay entre ellas y las desavenencias tan fuertes. Entonces aquí la ratio legislativa de este artículo 262, que desde mi óptica será uno de los que más utilicen o deberían de utilizar las personas juzgadoras para llegar a la verdad. El trabajo de una persona juzgadora
es resolver el conflicto de fondo. El trabajo no es nada más emitir una sentencia. La sentencia termina con un juicio, pero no termina con el problema necesariamente. Y el juez, la persona, él o la jueza, lo que tiene que ver es cómo concluir el problema que fue sometido a su consideración por cuestión de turno. Ese es el trabajo real de una persona juzgadora. En ese sentido, Paula, el 262 y otros, este es un ejemplo, hay otros, ahorita nos vas a comentar, pero empata muy bien con el sentido, creo yo, del propio artículo 17 Sin constitucional duda, que incorpora esta eh, justicia de fondo. justicia, sí, prevalencia de la resolución de fondo Sobre formalismo. sobre los formales, que a los abogados y abogadas mexicanas nos encantan los formalismos, ¿no? Y que sí se había litigado o se sigue litigando. Pero ya no es sostenible, Miguel. Ya hay una demanda social. Desde 2017 llegó el punto más alto del hartazgo social para una justicia distinta. Y el poder reformador de la Constitución recoge esas demandas sociales y por eso se reforma el artículo 17 constitucional. En 2017, en septiembre de 2017, para que se diga debe prevalecer el fondo sobre formalismos. Y aquí este artículo 262, además de darle esa facultad a la persona juzgadora de decretar en todo tiempo y sea cual fuere la naturaleza del procedimiento, la práctica, él mismo, la persona juzgadora o ampliación de cualquier diligencia probatoria, dice en las prácticas de estas diligencias, la autoridad jurisdiccional obrará como estime procedente, le da nuevamente la capacidad de ser rector completo, rectora del juicio, pero además de la famosa ponderación judicial, el margen de apreciación que requieres para solicitar pruebas, para valorar esas pruebas y para llegar a una resolución justa, porque abajo dice, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas, pero sobre todo dice, porque es oral, y procurando en todo su igualdad y justo equilibrio. Justo equilibrio. Es un mensaje muy poderoso, Paula. Oh, sin duda, es el artículo que traigo marcado con rojo. Es que esto te, Sí, real- creo que te está planteando, incluso me atrevo a calificarlo así, un paradigma nuevo del ejercicio de la función jurisdiccional claro, de ese claro, tamaño. de ese tamaño, porque dice, se tomarán en cuenta también cualquier situación de vulnerabilidad que pueda afectar el equilibrio procesal. No habla de las situaciones de vulnerabilidad ya de categorías sospechosas, sino procesalmente. A veces, Miguel, hay violencia procesal que genera desequilibrios procesales entre las partes en la justicia cotidiana, en civil, mercantil y familiar. Y esa violencia procesal tiene como consecuencia un desequilibrio procesal entre las partes. Y aquí el artículo 262 lo que hace es que el juez, la persona juzgadora, procure igualdad y justo equilibrio. Entonces, tú puedes decir, aquí se está desequilibrando la relación procesal, aquí está habiendo violencia procesal o aquí no se está tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad, la que sea, o porque perdió todo su dinero con un título de crédito que no pudo pagar, o por un juicio especial hipotecario, o por realmente pertenecer, que también se da mucho, a una de las categorías sospechosas que por su extrema pobreza y situación de vulnerabilidad que tenemos lamentablemente mucho en México y requerimos equilibrar también a las partes porque no tienen un buen abogado o abogada, porque no tienen el dinero para pagar ese abogado y el juez aquí entra para que exista un justo equilibrio. Oye, y en ese sentido, regreso contigo, Cecilia Armengol. Pues hay una función jurisdiccional muy comprometida con búsqueda de verdades materiales, lo decíamos hace un rato en el desahogo de la prueba testimonial en materia familiar, ¿no? Pero también en relación, por ejemplo, ya que estamos por ahí cerquita del 262, en el 263, para que diligencias de desahogo probatorio que deban realizarse fuera del recinto judicial estén presididas por autoridad judicial, o sea, la persona juzgadora
decías tú, rectora del procedimiento. Ujú. ¿Ese es el mensaje del código? Sí, y bueno, yo al menos ahora lo leo y también con todo lo que comenta Paula, a mí sí me lleva a la reflexión exactamente de qué es lo que esperamos de los procesos civiles y familiares. Y lo digo así porque en principio mi lectura es, bueno, se da completa libertad al rector del proceso precisamente para llegar a esa verdad real, esa verdad material y no solamente la verdad formal de los hechos planteados por las partes, especialmente en la materia familiar. Pero luego también por ahí está el otro artículo que nos habla de valoración probatoria y entonces se dice, se agrega, ¿no? Porque ya muy parecido a lo que a las legislaciones actuales, pero se agrega, la valoración será conforme la libre convicción de los juzgadores y luego y con una exigencia, pero tendrá que razonar, esto es razonar tanto el porqué de esa valoración, incluso con lo que comentabas ahorita de por qué admite ciertas pruebas o por qué va a llegarse de pruebas distintas a las ofrecidas por las partes. Me parece que ese requisito, y bueno, también lo entiendo mucho en el contexto de que pues en un Estado democrático y con base también en el artículo 16, pues lo ideal es que los juzgadores y las juzgadoras funden y motiven todas las resoluciones, todas sus decisiones, pero me parece que aquí el elemento, digamos, novedoso y como realmente muy bueno. A mí también yo lo recibo con mucha felicidad de qué bueno que ahora vamos a transformar a la forma de impartir justicia, pero también resulta un desafío y un reto, ¿no? Porque habrá que motivar precisamente estas inferencias probatorias, estos procesos lógicos, también poder definir cuál va a ser esta base de la experiencia, porque si te dice libre convicción, conforme a la lógica y con base a la experiencia, pero la experiencia del juzgador bajo una posición neutral precisamente para no desequilibrar a las partes en el proceso, tomando en cuenta situaciones de vulnerabilidad. Lo decimos de una forma quizás muy sencilla, pero en el proceso en sí mismo es complejo. Me parece que es un reto eh, Pues pues sobre todo importante. intelectual, porque Ujú. yo creo que efectivamente tú dices, bueno, la motivación en general de valoración probatoria puede desprenderse del mandato genérico del artículo 16 constitucional de motivar actos de autoridad, pero aquí dice motivación racional de las Racional. pruebas, con lo cual creo que el código se está sumando a la teoría más moderna de razonamiento probatorio que rechaza la íntima convicción. Es decir, esta lógica expresada a veces en muchas sentencias, esta autoridad jurisdiccional está persuadida de que el testigo se condujo con apego a la verdad o de que a este documento hay que darle valor probatorio pleno, etcétera. Pues mire, con todo respeto a las personas juzgadas, no nos interesa si usted está persuadida o no. Usted puede motivar esto racionalmente, usted puede explicar esto, usted lo puede presentar argumentativamente, porque si no, pues es la íntima convicción, o sea, es como apelar a la psicología de la persona juzgadora. Yo creo que pues, Por favor, sí, vamos. no se nace siendo jueza, a menos que tengas realmente alguna vena de juzgador de origen o de juzgadora, pero aprendes a ser persona juzgadora. También la vida y la práctica diaria te va llevando a ponderar más, te va llevando a que detectes aquellos casos en donde ves asimetrías y te lleva a ver en dónde las partes o un grupo de abogados o abogadas de una de las partes lo que quiere es empezar a sesgar para tratar de llamar la atención para otro lado en lugar de para la litis precisa. Entonces, yo creo que sí esta parte, Ceci, de conforme a su arbitrio, conforme al raciocinio que tiene un juzgador, a la ponderación, no va a dar margen a arbitrariedad. El clamor es de justicia, Miguel, y el clamor es el sistema de justicia actual ya no da para más. Las personas juzgadoras tenemos que entender eso, tenemos que entender que nos debemos a la persona justiciable y que tenemos que resolverle su caso. Entonces, y que es el juez y la jueza quienes esperan las partes que les resuelva su asunto, no los colaboradores y colaboradoras inferiores. Por eso es que hay artículos precisos, también el 263, que a mí me gusta mucho, entre otros, que cuando dice que las diligencias se desahogan fuera del recinto judicial, tiene que ser la persona juzgadora
la que vaya y se registren por el personal técnico adscrito al tribunal, pero deberán ser presididas las que están dentro de su jurisdicción, pero fuera del recinto judicial. Cuando antes, Miguel, salía la persona juzgadora del juzgado o del tribunal a llevar una diligencia que por alguna razón se desahogue fuera? Como hay otro artículo que establece la de las pruebas, la testimonial, si está enferma la persona, se tiene que razonar todo. Pero eso lo tenemos que entender, Miguel. Las personas juzgadoras, si seguimos sin dar respuesta de fondo y bajo el argumento de que es que la ley no es clara y entonces da margen para que se interprete en forma amplia y qué va a pasar con el raciocinio, la motivación, pues entonces nos vamos a quedar con una ley nueva, con una legislación que sí busca dar respuesta, pero con personas juzgadoras que se quedaron en su raciocinio y en la forma de resolver asuntos pasada. Y eso ya no lo permite la sociedad. La sociedad demanda una justicia nueva y esa justicia nueva tiene que ser de fondo, llegar a la litis y resolver el problema en forma justa. Oye, aquí voy a agregar, no quiero convertirme en el abogado defensor de quienes imparten justicia, sobre todo a nivel de foro común, pero sí tengo que agregar un elemento toral, Paula, aquí, y es la sobrecarga de asuntos de la jurisdicción civil y familiar. Ah, bueno. O sea, también tenemos que darnos cuenta Sí. de que son juzgados que están atascados de asuntos. A mí me gusta traer a colación, si me permiten, los datos del INEGI, que están citados en los trabajos preparatorios de este mismo código, en donde en el Censo Nacional de Impartición de Justicia en las entidades federativas se habla de que las dos materias, civil y familiar, conjuntan cada año casi 1,5 millones de asuntos nuevos. 1,5 millones de asuntos nuevos cada año. Entonces, una persona juzgadora, claro, a mí me parece, en ese sentido, el código realmente conforma un modelo nuevo, apela a una figura jurisdiccional, ya lo hemos dicho, de gran responsabilidad, pero tenemos que darnos cuenta de esa sobrecarga. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque también aquí viene un tema de cultura jurídica. Necesitamos volver a ver medios alternos. Eso es lo que te iba a decir. Venga, coméntanos. Mira, he sido una defensora de la mediación y de los mecanismos alternativos para resolver controversias. El 70%, Ceci y Miguel, de los asuntos que llegan a la justicia son de materia civil, mercantil y familiar. 7 de cada 10. Los mecanismos alternativos para resolver controversias se elevaron a rango constitucional en 2008 y en 2017, paralelamente a la reforma del 17 constitucional, se obliga al Poder Legislativo Federal, el Poder Reformador de la Constitución, a que emita, en el artículo 73, así está constitucional, una ley general de mecanismos alternativos para resolver controversias, que ahorita se está discutiendo en la Cámara de Senadores. Esta ley implica particularmente la mediación, que las personas mediadas, ellas son las que dirigen la resolución de su asunto y del conflicto, y el mediador o mediadora es un tercero neutral, imparcial, que vela por la legalidad, con la expeditez, con la flexibilidad debida y todos los requisitos que tiene la mediación para que se lleve en el menor número de sesiones una solución de este conflicto por parte de las mismas personas mediadas y se eleva a la categoría de cosa juzgada y se ejecuta en la vía de apremio. ¿Pero cuándo? Pues siempre y cuando pasa por el Centro de Justicia Alternativa o por el Instituto de Justicia Alternativa. Hay que diferenciar entre los mecanismos alternativos para resolver controversias. No es lo mismo un arbitraje comercial internacional, que es sumamente rígido, en donde las partes, si bien es cierto, eligen a la persona árbitra y la jurisdicción, lo cierto es que no hay mucho margen de acción por parte de las personas que solicitan o que se van a un arbitraje. Casi no hay margen de acción. La rigidez del arbitraje es total. Tan es así, Miguel y Ceci, que llegan muchos amparos porque no quieren cumplir el laudo arbitral. Entonces quiere decir que no están contentos ya con el arbitraje.
Por el contrario, la mediación, la conciliación y la negociación son mecanismos alternativos, sobre todo la mediación, porque la conciliación, el tercero imparcial da la solución, en la mediación no, que han servido mucho. El estado de Jalisco es el número 1 en el mundo y 4 de cada, no, el número 1 en México. México, en México. Ninguno, puede haber otras experiencias. El número 1 en México, perdón. 4 de cada 10 asuntos judicializables se resuelven en el Instituto de Justicia Alternativa o con mediadores privados que analizan el convenio de mediación y avalan si está bien o mal hecho, a ver si cumple con los requisitos de neutralidad, imparcialidad de la persona mediadora, equilibrio entre las partes, y ha desahogado mucho a los órganos jurisdiccionales, porque las personas mediadoras son auxiliares del sistema de impartición de justicia. Quitemos al arbitraje comercial. Ese se rige por el Código de Comercio desde 93, pero sí son auxiliares y sin duda desahogan a los tribunales. Eso va a ser esencial. Porque si no, esto que mencionabas desde luego del 262, en cuanto a que la autoridad jurisdiccional de oficio podrá decretar, pues sí, pero si tienes una agenda en el juzgado absolutamente saturada, tienes a todo tu personal ocupado, o el propio 263 al que te referías cuando dice, bueno, si la diligencia se lleva a cabo fuera del recinto jurisdiccional, tiene que estar presidida por la persona juzgadora. Bueno, o sea, nadie puede dejar de aplaudir esto. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esto es un avance de gran consideración, pero sí necesitamos acompañarlo de la posibilidad material de manejar una agenda racional y razonable. Ahí está el punto que mencionas. Ahora, en esto, Cecilia, regresando al 343, motivación racional, decías valoración de manera libre, lógica y basada en la experiencia, pero luego cuando vamos avanzando en la lectura del código, por ejemplo, en el 344 regresamos a un modelo de prueba tasada. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hay un modelo mixto? ¿Cómo llamarla esto? Porque si nos vamos a las teorías más modernas de razonamiento probatorio, el código es maravilloso. Tienes motivación racional, que es paradigma racional de la prueba. Tienes valoración libre y lógica. Pues es lo más moderno. Pero luego tienes pruebas tasadas. Sí, me parece que, y bueno, también como comentaba, ¿no? Este código fue colaborativo de varias entidades y varias entidades también que proponen la mejor forma de poder solventar los procesos civiles y familiares. Y yo creo que darle todavía este valor tasado a las pruebas documentales, pues me parece que va mucho también en la lógica de la misma naturaleza de una documental ante fedatario público, ¿no? Estamos hablando de documentos públicos, pues tampoco me parece tan desacertado que continúen teniendo prueba plena. Y yo aquí diría, bueno, de cierto modo también se reserva la posibilidad de esta libre convicción del operador jurídico. Cuando yo leí el artículo de las presunciones, ¿no? Y pues creo que está ahí en uno de los artículos anteriores, y habla, bueno, el juzgador también puede hacer uso no solamente de las presunciones humanas, sino de las presunciones legales, perdón, sino de las humanas, por esta inferencia del hecho conocido, el hecho base, a uno probado, pero dice siempre que sea una consecuencia ordinaria, ¿no? Entonces, yo me parece, no sé, quizás a lo mejor ya en el ejercicio de estas nuevas reglas, pues se pueda decir otra cosa, pero yo creo que la posibilidad del raciocinio del juzgador para la valoración probatoria, pues puede todavía también discutir con base a esta fijación tasada de las documentales, ¿no? O poder, por ejemplo, decir, bueno, quizás esta documental me da este hecho base, pero pues se puede inferir esta otra cuestión que es finalmente el resultado de lo que se vaya a dictar como sentencia. Entonces, creo que es una muy buena propuesta en cuanto a valoración, si efectivamente recoge toda esta nueva doctrina o teoría sobre el razonamiento probatorio, que me parece que pues tenemos como juzgadoras federales pues el deber de conocer, de estudiar, de también poder
conocer, a ver cuáles serían las posturas. Hay estudios que dicen, bueno, se puede racionalizar desde una postura psicológica, desde una postura sociológica, o incluso los que dicen, no, esto es cuestión de probabilidades y vámonos con las probabilidades matemáticas, estas fórmulas que nos dicen el hecho más probable es aquel que nos va a llevar a la verdad, no quizás a la verdad completa, pero a la probabilidad más acercada a ella. Bueno, habrá sin duda muchos métodos, pero creo que lo importante va a ser encontrar precisamente este ajuste entre la obligación del juez con esta amplia libertad y también de deber de cuidar a las partes y a los justiciables, ¿no? Entonces, descubrir y también ser sensible a la vulnerabilidad, a contextos, a situaciones que no solamente revelan conductas procesales, sino que puede ir más allá del propio proceso y con todo ello tendrá que racionalizarse en algún proceso lógico. Digo, por eso para mí pues sí representa un reto, creo que no es fácil y obviamente habrá casos sencillos y habrá casos muy complicados, como decía, ¿no? Esta rama que cae y ya Pesa más que el pesa tronco, más que decía el Paula. tronco. Me pareció Entonces, muy buena y la... también ahorita lo pensaba, y a lo mejor esos casos precisamente son los que no podría llevarse este mecanismo alterno de solución de controversias, en donde sí vale la pena llegar a esta verdad material, ¿no? Entonces, pues realmente es una muy buena regulación y bueno, tendremos que seguir pues entendiendo y reflexionando sobre la misma, ¿no? Todos y también las abogadas y abogados. Estamos, por cierto, para quienes nos ven, en esto que mencionaba la magistrada Cecilia Armengol, en el artículo 338, que habla de habla y define presunción legal y presunción humana. Y respecto a la presunción humana, específicamente el código dice, cuando de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Entonces creo que ahí hay una buena pista. Y también regresando al 343, dice, bueno, yo creo que una de las claves va a ser motivación racional de las pruebas, con la aproximación que uno, pues en su momento tendrá que explicar y que justificar, pero cuando dice motivación racional, está rechazando el paradigma anterior, el paradigma premoderno de razonamiento probatorio, que es el de la íntima convicción. Yo, persona juzgadora, estoy persuadido yo estoy íntimamente convencido mire, esto ya no. Ya el código te dice, motívame, dame una argumentación. Pues que estás convencido, pues oiga, pues si no es de que usted platique con su almohada, usted tiene que explicarlo esto, ¿no? Entonces yo creo que sí viene un reto importante. Eh, ahora, Paula, hay también un tema que a mí me interesa, necesitamos ponerlo en la mesa, que es el de la prueba pericial. Porque si queremos que este código modernice el proceso, pues tenemos que dar apertura muy contundente a los conocimientos científicos. Creo que ustedes como personas juzgadoras se sienten un poquito más tranquilas cuando pueden reposar su razonamiento en conocimiento científico y no en pruebas que pudieran tener un grado de subjetividad mucho más pronunciado como una testimonial, ¿no? Un comentario. Sí, mira, la prueba pericial está regulada a partir del artículo 300. Pero tampoco es infalible, Miguel, porque se tiene que ver esta prueba pericial a la luz de todo el capítulo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares que tenemos aquí presente y que estamos analizando, y de lo que comentabas hace un momento en relación de si era tasada o no era tasada la prueba. Esto también en un contexto. Hay pruebas periciales que vemos en donde, por ejemplo, por una negligencia médica, agarran la letra del trabajo, toman la letra del trabajo y dicen, es el 200% lo que se le tiene que pagar. No puede llegar al 200%. El máximo que puede haber es 100%. Entonces, racionalmente, también tienes que adminicular las pruebas, inclusive las periciales, porque hay veces, aquí dice, la pericial solo procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en cualquier materia. Y luego dice en el 301, el ofrecimiento de la prueba pericial en materia civil debe llevarse a cabo en los términos establecidos en ese código, en el Código Nacional, cuando se presenta, cuando hay reconvención también, y el tercero de parte de la persona juzgadora.
Pero siempre se contempla también aquí que los peritos tienen que actuar en estricta igualdad. Y hay sanciones para los peritos si no rinden el dictamen pericial en tiempo. Tienen también, dice, las partes deben presentar sus peritos en la audiencia de juicio, quienes deberán acreditar bajo su responsabilidad calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron propuestos, con el original o copia certificada de la cédula profesional o los documentos respectivos, y deberán exponer verbal y brevemente las conclusiones de sus dictámenes. Esto significa que el juez va a tener presente al perito o a la perita. Ya no nada más es el dictamen que ves cosido al expediente, sino tú como juzgador adviertes que te está, o como juzgador o juzgadora, vas a advertir qué te está presentando el perito, y las partes, que también es oral, pues puede ser que le echen algunos ojos a su perito, pero él tiene que ser absolutamente responsable porque trae su expertise y trae la responsabilidad que tiene frente a la justicia como tercero auxiliar de la justicia. Entonces, está todo desarrollado aquí, pero finalmente el órgano jurisdiccional y el juez en particular o la jueza es quien va a determinar si adminicula o no con otros elementos la prueba pericial y qué valor probatorio le va a dar, porque hay pruebas que no son racionales tampoco. Ahí es donde viene todo este debate de conocimiento científico en el marco del proceso y aquella famosa expresión del caso Daubert de la Corte Suprema de Estados Unidos, de la persona juzgadora como el gatekeeper, como el portero, el guardián, para ver que lo que entre por vía de prueba pericial pues esté sostenido científicamente, que luego hay también ahí. Y mira, el 304 dice, son auxiliares. La autoridad jurisdiccional podrá designar personas, peritos, terceros en discordia de entre aquellos autorizados como auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, no solamente los de las partes se tienen que ver, ellos no son auxiliares, los peritos de las partes, y solo el tercero en discordia, no. Si el tercero en discordia es auxiliar de la Administración de Justicia, también por equidad procesal deben serlo los peritos de las partes o las peritas de las partes. Y eso a mí me gusta. Sí, Me y es gusta mucho. también ahí Pero hablábamos hace rato de responsabilidad de ustedes, pero también hay una responsabilidad de los peritos. sí, y solamente el que sale es en materia familiar. El resto entra. La Sí. materia civil y mercantil están juntas. Y en materia familiar, Miguel, el código la saca y le pone reglas propias. El artículo 306 dice, en materia familiar, para la prueba pericial se seguirán las siguientes reglas. Se nombra en todos los casos un perito oficial. En los otros puede o no haber perito oficial. Y es muy significativo. Oye, ¿y no hubiera sido Eh, mejor, Pablo, perdón que te interrumpa aquí, pero que ese modelo del 306 también aplicara en materia civil? Porque es que a mí el tema de perito de parte, y por ahí hay incluso algunos estudios académicos bien interesantes, tú misma hablabas de sesgos. A mí me parece que el perito de parte sesga. ¿Ustedes han visto alguna vez un peritaje que sea contrario a los intereses de la parte que ofrece la prueba pericial? Pues claro que no. Y puede uno decir, oye, pero si es conocimiento científico, ¿cómo va a ser posible? Pues es que estamos ante, no esa imparcialidad, no esa objetividad, sino ante una manipulación. ¿Por qué no se sigue el modelo del 306 en materia civil también? porque la materia familiar se ha convertido en una materia muy compleja y la materia familiar se ha convertido en un área del derecho y de la justicia en donde ya a veces más bien es un resultado para tirar a la otra parte más que para obtener la decisión del derecho. Esa es la razón. Y, y esto ha rebasado ya el comportamiento razonable procesal en esta materia familiar. Hay quien dice que Eh, la figura del perito tercero retrasa la impartición de justicia. no, O sea, no, quiero decir, sí, peritaje de la parte A, peritaje de la parte B, visiones completamente diferentes, conclusiones alejadas unas de otras. Y entonces viene el perito tercero
y la autoridad jurisdiccional pues ya dice, ah, no, pues por aquí yo le creo más a este, ¿verdad? Le dan 15 días aquí nada más. 15 días para un juicio es razonable. El 306 en la fracción cuarta dice, las personas designadas para emitir un peritaje quedan obligadas a rendir su dictamen dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo, o bien de la fecha que señale la autoridad jurisdiccional atendiendo a las circunstancias del caso. Solamente en esta última parte es donde se da más discrecionalidad y un poquito más de margen para que se prolongue en el tiempo. Pero el dictamen pericial lo tienen que rendir dentro de los 15 días, no es mucho, y dice lo anterior en el entendido de que las partes deberán estar en aptitud de imponerse de su contenido por lo menos con 3 días de anticipación a la celebración de la audiencia. Son 18 días. Entonces, es razonable, Miguel. Y se tiene que cumplir. Ahora sí, hay un punto del tercero, del perito tercero, que ahí sí ya es genérico, el 307, que puede ser recusado en los mismos términos en que recusan a la autoridad judicial. Entonces son las mismas causas de excusas e impedimentos. ¿Por qué? Por lo que dices, Miguel, porque a veces los peritos pues no necesariamente protegían su investidura de peritos o peritas y de auxiliares del sistema de impartición de justicia. Entonces por eso ya los recusan. Y eso es importante porque va a haber un marcaje personal, pero para bien y para mal, porque la naturaleza humana también a veces es bárbara y entonces empieza a recusar y a recusar y a recusar sin razón. Sí, bueno, eso ya será Sí. materia también de Estadísticas y del encauzamiento que la persona Ujú. juzgadora en ese papel de Sí. rectora haga, ¿no? Respecto de este punto. Eh, Estamos terminando ya, casi se nos ha terminado el tiempo del programa. Cecilia Armengol, una conclusión. Yo creo que con todo esto que hemos escuchado en tus comentarios, en los comentarios de Paula, nos queda un panorama extraordinario Sí. de desafío intelectual, de desafío profesional. Yo a veces le digo a a los alumnos, no hay mejor tiempo para ser estudiante de Derecho y abogado en ejercicio que este tiempo que nos pone enfrente algo tan innovador, tan, pues a lo mejor voy a exagerar, pero me atrevo a calificar de revolucionario. ¿Cómo se ve desde el ejercicio de la función jurisdiccional federal, Cecilia Sí, Armengol? del mismo modo es un gran reto y desafío, es un reaprender el raciocinio judicial desde cómo plantear la lógica que ahora nos exige desde el artículo primero de la Constitución, una lógica de un parámetro constitucional muy amplio de derechos humanos que incluso lo vemos ahora con esta división o posible emancipación del derecho familiar y cómo las reglas procesales también se ven evolucionadas y completamente nuevas ante toda eh, esta reflexión que tendrán que hacer las y los operadores jurídicos para tomar una decisión. Entonces, yo a manera de conclusión digo, va a ser muy importante que todos los juristas, todos los impartidores y las impartidoras de justicia, pues comencemos a conocer, estudiar estos procesos de lógica, ¿no? Y no refiriéndome solamente a cómo es un silogismo, sino cómo podemos expresar estos razonamientos que nos llevan a una decisión judicial y a una valoración probatoria, no simplemente explicando el porqué de la decisión, sino también exponiendo de forma transparente y congruente el proceso de cómo se conformó, cómo fue esta colaboración de las partes al mismo juicio y por qué es que se llega a una decisión, ¿no? O por qué en su momento lo preferible fue una solución amigable o lo preferible sí fue llegar y a llegar mayores pruebas de oficio. Todo eso va a ser elemental para poder hablar de esta nueva demanda de justicia. Qué gran reto. Paula, ¿exagero si digo que es un código revolucionario? Un No, comentario conclusivo. estoy encantada con el código. Para mí es darle respuesta a lo que quiere la ciudadanía si lo sabemos aplicar correctamente e interpretar en función del último, casi la última parte del siglo, del primer cuarto del siglo XXI. Tenemos que darnos cuenta de eso y yo lo tengo muy internalizado. Estamos concluyendo, estamos en 2023, casi al final de 2023, pero este código sí responde aplicado adecuadamente a la nueva demanda de justicia.
y estoy segura que la justicia mexicana, tanto local como el fuero federal, va a dar una respuesta a las necesidades y a la demanda social por justicia. Ahora el reto es Sí. aplicarlo bien. Así, ya el trabajo legislativo, bueno, ya se hizo, ahí está. Sí. Es un código muy largo, 1191 artículos, 20 transitorios. El reto es aplicativo, Paula. Sí, interpretativo en la forma en la que interpretas, que son dos estadios distintos. Una cosa es cómo lo interpretas y otra cómo lo aterrizas al caso particular. Entonces, si el reto es interpretarlo y a la hechura del caso particular en función de los hechos, del contexto, de la situación, de los elementos probatorios, de cómo el juez, de la persona juzgadora como rector del proceso y de cada una de las etapas del procedimiento también ve al juicio y al caso particular. Sí, sí es un código de interpretación y de aplicación, pero tenemos el instrumento legislativo, es una joya. Estoy feliz con este código, me siento muy orgullosa como mexicana de tener un código nacional de procedimientos civiles y familiares que le dé las herramientas a las personas juzgadoras para poder darles una respuesta que las personas juzgadoras querían darle al justiciable y que el justiciable necesitaba de sus juzgadores. Qué importante mensaje. Con eso nos despedimos. Paula García Villegas, Cecilia Armengol, gracias a ambas por esta reflexión y gracias a usted por habernos acompañado en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre razonamiento probatorio en el marco del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias y hasta pronto.